Bien. Bienvenidos a su casita de oración. Del Sagrado Corazón de Jesús. Somos familia con origen en tu luz. Comunidad, abrazo, unión. Entrega total, entrega total. Has querido hacer de nosotros tu vida espiritual de apóstol. Tocaste nuestros corazones, Señor, y nada nos detiene, nada nos detiene, nada nos detiene. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Les saluda su hermana en Cristo, María Carlo. Lucy Moreira. Y Alicia Mata. Estamos felices de estar reunidos este viernes más con todos ustedes para compartir bajo el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Nuestra catequesis de hoy, ante la proximidad de la pasión, la fe de los apóstoles para que sobrellevasen el escándalo de la cruz. Y vamos a comenzar con la señal de la cruz. La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y hacemos nuestra invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo, Rueguen por nosotros. Bueno, pues vamos a ver el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. La palabra de Dios en la primera lectura en Génesis 22, del 1 al 2, del 9 al 13, 15, 18. El sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe. El Salmo 115, 10 y 15, 16, 17, 18, 19. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. La segunda lectura de la carta a los Romanos 8, 31 al 34, Dios no perdonó a su propio Hijo. Y el Evangelio según San Marcos 9, del 2 al 10, este es mi Hijo amado. Las lecturas de hoy nos hablan de dos montañas muy importantes. La montaña donde Abraham ofrece en sacrificio a su propio hijo.
que lo vemos en la primera lectura, y la segunda, donde Dios revela a su Hijo lleno de gracia. Jesús ya les habló a sus apóstoles con claridad acerca de lo que le espera. Como Dios y como hombre, conoce muy bien a sus amigos, sabe de sus grandezas y pequeñeces. Por eso, entiende que necesita fortalecerlos en la fe, especialmente a quienes le eran más cercanos. Para eso les pide que lo acompañen a un monte alto, del que no sabemos el nombre, pero la tradición cristiana sostiene que fue el Tabor. Pongámonos de pie y cerremos los ojos para escuchar. Así trataremos de transportarnos a ese maravilloso lugar. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo, el amado. Escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijera a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Entre los últimos versículos del capítulo 8 y en el primer versículo del 9 de su Evangelio, San Marcos nos cuenta que Jesús estaba conversando con sus discípulos y que les dijo lo siguiente: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Marcos 8, 34 al 35. Luego les preguntó: ¿de qué les sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero pierde su alma? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Marcos 8:36. Y agregó: Yo les aseguro que si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Marcos 8:37 al 38. Para finalmente concluir, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte sin que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Marcos 9:1. A los 6 días de haberles dicho todo aquello, tomó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, y les pidió que le acompañaran al monte. Y sucedió lo que acabamos de leer o escuchar. Como vemos, el mensaje que nos trae toda esta trama es, ante todo, una invitación directa a la conversión radical. Nos dice, por un lado, que es necesario negarse a uno mismo, que el mundo puede darnos de todo, pero el que realmente nos salva es solo Jesucristo. Luego te dice que si tú no te avergüenzas de Jesús, Él te reconocerá cuando más lo necesitas, es decir, a la hora de tu juicio.
Cabría preguntarse aquí, ¿qué quiere decir esto de avergonzarse? O mejor, no avergonzarse de Jesús. Más adelante volveremos sobre este asunto porque tenemos bastante para reflexionar al respecto. Pero sigamos por ahora. Dentro de este contexto está el anuncio de Jesús sobre la próxima manifestación de su poder y gloria. Algunos de ustedes lo verán en esta vida, les dice, refiriéndose seguramente a lo que Pedro, Santiago y Juan presenciarían 6 días después, en lo que nos relata el Evangelio que releímos hoy, la transfiguración. El mensaje central sintético resumido, lo que no puede dejar de trascender de la transfiguración de Cristo, es naturalmente lo que sale de la boca de Dios Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Por eso es que nos ha parecido oportuno incluir al principio de nuestra reflexión todos estos datos de contexto que acabamos de mencionar, porque es el Padre mismo quien pide que entendamos el llamado a la conversión, porque toda la predicación de Jesucristo nuestro Señor, a quien debemos escuchar, es un mensaje invitando a la humanidad a la conversión. Profundicemos en esto. ¿Qué es lo que en el fondo nos invita a hacer el Padre? ¿Qué quiere decir escuchar a Jesús? Adelante, Lucy. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que escuchar, vocablo proveniente del latín auscultare, significa prestar atención a lo que se oye. Así exactamente como el médico hace al auscultar a su paciente, escuchando con mucha atención todos los síntomas que éste le contará y luego escuchando todavía con mayor detenimiento y con la ayuda de un estetoscopio, su corazón, sus pulmones, su vientre, etc. Resaltamos la etimología latina de escuchar, no para presumir de conocedores, pues de hecho investigamos esto recién a la hora de preparar esta catequesis. Resaltamos el origen etimológico porque creemos que la palabra auscultar, precisamente recordando e imaginando lo que hace un médico al revisar a su paciente, puede ayudarnos a entender muy bien la idea de lo que debemos hacer. Escuchar debería ser entonces analizar y prestar la máxima atención posible a cada detalle de lo que se oye. Como debemos saber, la atención es un acto volitivo o voluntario, es decir, que depende directamente de nuestra voluntad, por lo que requiere de una decisión previa y de un esfuerzo consciente, tenaz y sostenido. Casi todos queremos ser escuchados y probablemente este sea un signo de que quizás casi nadie sepa escuchar. Es que como leíamos por ahí, en el sitio de internet de la Fraternidad Católica, que Jaritomene, escuchar supone callarse, donar tiempo, aguardar, acoger, querer entender, preguntar, sugerir y de nuevo callarse. Por eso, escuchar es equiparable a un arte de exquisita belleza o un ejercicio de considerable pericia y esfuerzo. Interesante definición de escuchar, ¿verdad? Escuchar es sobre todo callarse, pero nos cuesta tantísimo hacer silencio cuando no es nuestra boca, es nuestra mente, nuestros recuerdos, nuestra imaginación o lo que sea, pero siempre estamos hablando. Puede sonar exagerado, pero no lo es. En los últimos años hemos podido notar con profunda preocupación que la capacidad de escucha va en franco proceso de extinción y esto es así en ambos sentidos. A saber, primero, que cada vez encontramos menos personas que sepan escuchar y segundo, que la mayoría de las personas tiende a escuchar cada vez menos. Como muchos de ustedes sabrán, la capacidad de escucha es una de las competencias genéricas
esenciales que el apóstol de la nueva evangelización debe adquirir. No solamente lo hemos dicho varias veces, sino que hemos desarrollado un breve curso al respecto, como podrán recordar los hermanos que asisten a los cursos de formación apostólica, es decir, formación espiritual y humana, que damos gratuitamente hace más de 3 largos años por internet todos los miércoles. Este curso fue primero para todos los hermanos en el apostolado y últimamente lo abrimos para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran crecer en el espíritu y hacerse mejores personas, tomando estos cursos por YouTube o por Facebook. Y es que tuvimos que hacer como en la parábola del banquete con los invitados que se excusan, contada por nuestro Señor Jesucristo en Lucas 14, 16 al 24. Cansados de invitar a todos los hermanos al salón de Zoom y entristecidos por la inasistencia de la mayoría al curso, salimos a buscar a las plazas y a las calles, entre paréntesis, pues, que son YouTube y Facebook, a quienes tengan deseo de recibir gratuitamente lo que gratuitamente recibimos de nuestro Señor. Pero volviendo al tema de la importancia de saber escuchar, insistimos en que la capacidad de escuchar es una habilidad que todos los integrantes del ANE debemos adquirir, desarrollar y perfeccionar. Puesto que si no sabemos escuchar, ¿de qué manera podríamos aprender? ¿Cómo podríamos mejorar? Y nos cuesta escuchar, porque nos cuesta especialmente hacer silencio interior. Es decir, que habitualmente centrados en nosotros mismos, no podemos dejar de contaminar lo que escuchamos con lo que creemos. Buscamos, necesitamos, pensamos, sentimos, etc. Y ese no es un buen camino para aprender ni para cambiar. Por ahora, quedémonos con que para comprender lo que se escucha, así como para comprender lo que se lee, es necesario prestar la máxima atención a lo que estamos percibiendo. Y a veces resulta muy difícil mantenerse atento, pero si nos esforzamos por identificar las causas que provocan nuestras distracciones, es altamente probable que podamos hacer algo para evitarlas o al menos controlarlas. Tratando de sintetizar al máximo lo que vimos en nuestros cursos que están grabados y disponibles en nuestro canal de YouTube, para quien crea que necesite aprender algo más. Diremos que los factores que causan nuestra distracción pueden ser personales, internos o de contexto, es decir, situacionales. Por eso es que uno de los ejercicios más convenientes cuando vamos a disponernos a escuchar consiste en prepararnos previamente para hacerlo bien, tomando clara conciencia de lo que vamos a oír, de cómo esto se relaciona con nosotros, con lo que ya sabemos sobre el tema, con lo que deseamos conocer y con lo que podremos necesitar más adelante, etc. Alejar todos los distractores y luego poner toda nuestra atención. Escuchar a Jesús, comprender, asimilar y tratar por todos los medios, con mayúsculas, dice, de practicar su palabra, que es lo que nos pide en el Evangelio de hoy. Nada menos que Dios Padre. De hecho, ese es el fundamento y el punto de partida de la fe cristiana. Después vendrá todo lo demás, la lectura del Antiguo Testamento, el estudio de las epístolas del Nuevo Testamento, las enseñanzas del catecismo, los dogmas de la Iglesia, las reflexiones teológicas, las prácticas piadosas y aún las obras de caridad o de servicio a los más necesitados. En el inicio de todo está el escuchar, nuevamente con mayúsculas, no lo ponen.
atentamente a Jesús y para eso es imprescindible dejar de escucharnos a nosotros mismos. Adelante. Ahí está precisamente la importante relación que veíamos entre lo que nos dice el Evangelio de hoy y su contexto en concreto. Esto que hablaba Jesús 6 días antes acerca de quienes se avergüencen de él, y ahora regresamos a ese importante asunto, así que atendamos. Quien sabe escuchar al Señor está permanentemente atento a la voluntad de Dios, que se manifiesta en primerísimo lugar a través de su palabra, pero también por medio de los acontecimientos, de los consejos que recibimos, de las peticiones que nos formulan nuestros hermanos en el apostolado, y muy especialmente nuestras autoridades, etc. De este modo, avergonzarse de Jesús no es solamente negarlo de frente, sino que hay diversos grados de vergüenza de él, que pueden ir desde su negación absoluta, como en el caso de los ateos, hasta los permisos, entre comillas, que nos otorgamos a nosotros mismos de hacer lo que queremos y como creemos, en vez de buscar y cumplir la voluntad de Dios y en vez de solicitar la orientación de nuestros hermanos mayores. Y entre los factores personales y de contexto que debemos identificar para que no desvíen nuestra atención de la voluntad de Dios, debemos tener especial cuidado con las múltiples tentaciones que a menudo nos atacan, como la búsqueda de reconocimiento espiritual y corporal, el querer hacer todo a nuestro modo, la avaricia, los celos, el deseo de poder, etc. Una vez más, en estas catequesis recordamos el consejo que nos diera hace mucho un entrañable y estupendo director espiritual. Si estás decidido a seguir a Cristo, presta mucha atención al ángel de luz, que no tardará en acosarte. Pues sabiendo el demonio que tú eres de Cristo, no se te presentará para tentarte con cosas baratas, grotescas, burdas y evidentes, sino que tratará de desorientarte sutilmente, disfrazándose de bien, tratando de hacer pasar por bueno lo que en realidad es malo, confundiendo, distrayendo. Así, por ejemplo, vemos en el caso del Evangelio que leíamos hoy a ese buenazo de Pedro, encantadísimo con lo que estaba viviendo, que le dice a Jesús: quedémonos aquí. Sus palabras fueron inocentes, espontáneas, como eran siempre. Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En apariencia no había nada de malo en sus palabras, pero en el fondo, ese pedido entrañaba nuevamente una gran tentación. Esto era como volverle a decir: no cumplas con tu misión, no te hagas matar por nosotros. Disfrutemos de esta gloria siempre. Decimos que esto era como volverle a decir aquello a Jesús, porque recordaremos que cuando él anunció por primera vez su pasión, Pedro trató de desanimarlo, precisamente en esa plática que tuvieron 6 días atrás, citado en Marcos 8, 31 al 33. Ahora, luego de que los 3 discípulos vieron su poder y su gloria, Jesús les vuelve a decir que morirá, aunque lo hace en forma velada, al pedirles que no comenten nada de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Es claro que no le habían comprendido el anuncio de su muerte ahora, pues el mismo evangelista nos dice: ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Como decíamos en la monición del inicio, sabemos que lo que Jesús quiso hacer al llevar a estos 3 amigos con él fue fortalecerlos en la fe y en la esperanza, porque muy pronto serían testigos del abatimiento del Señor y lo verían pasar por las vergüenzas, ultrajes y desolaciones más espantosas. Pero ellos debían servir luego de apoyo para el resto de sus hermanos, a fin de animarles y fortalecerles,
de poder decirles como a Pedro en su segunda carta. No hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo, estando con Él en el Cerro Santo. Y hace referencia a la segunda carta de Pedro 1:16 al 18. Una vez fortalecidos con las gracias recibidas en la transfiguración, deberían sacrificarse Jesús y los apóstoles después. Nosotros también, como cristianos y más como apóstoles de la nueva evangelización, hemos sido y somos testigos del poder de Jesucristo. Sabemos que Él está vivo y actúa hoy en este mundo. Encontremos pues en su palabra, atentamente escuchada, en la oración, en la formación y en la meditación, los caminos por los cuales debemos transitar y la inspiración con la cual debemos animar y fortalecer a nuestros hermanos. Saquémosle el mayor provecho espiritual posible a esta Cuaresma, escuchando atentamente lo que Jesús nos dice. Y bueno, vamos a pasar a nuestras preguntas. Adelante. Gracias. Pues sí, vamos a reflexionar y a profundizar. Es una catequesis bastante hermosa, profunda, pero vamos a tratar de descubrir el mensaje que nos da. Inciso A, me quedó claro que el mayor escollo, el principal obstáculo para mi conversión profunda y definitiva consiste en no saber escuchar de manera eficaz lo que Cristo me dice. Inciso B, entendí cómo puedo hacer para escuchar mejor al Señor a través de todos los medios que Él elija para hablarme. Inciso C, me doy perfecta cuenta de que mi camino en la vida cristiana será una constante alternancia, un permanente ir y venir entre el Tabor y el Gólgota, entre las consolaciones y la cruz, entre recibir regalos y mi sacrificio. Inciso D. ¿Estoy cumpliendo debidamente con mis deberes apostólicos? Soy consciente de que los dones espirituales que me concede el Señor en una Eucaristía vivida intensamente, en una hora santa, en un rosario rezado con devoción, en un retiro espiritual, en un curso de formación o en un encuentro del ANE, etc., deben estimularme a un mayor sacrificio para que mi labor apostólica pueda dar abundante fruto para gloria solo de Dios y la edificación de su reino. Inciso E. Los integrantes de esta casita de oración participamos todos los miércoles de los cursos de formación apostólica que ofrece gratuitamente nuestro apostolado a través de nuestro salón virtual en Zoom y ahora de Facebook y de YouTube. Bueno, pues estas son nuestras preguntas. Tú dirás, Alice. Bueno, voy a empezar. En el inciso A dice, me quedó claro que el mayor escollo, el principal obstáculo para mi conversión profunda y definitiva consiste en no saber escuchar de manera eficaz lo que Cristo me dice. Y sí, definitivamente, bueno, cada catequesis, ¿no? Nos hace reflexionar y darnos cuenta en qué estamos fallando. Y definitivamente yo puedo notar y no solamente no escuchar al Señor, ¿no? Sino que muchas veces en ese afán de querer hacer lo que yo creo que está bien, pues no escucho no solamente no al Señor, sino que no escucho a mis hermanos, no escucho a mi esposo, no escucho a mis hijos, no escucho a mi padre, en fin. Entonces, ¿cómo puedo yo obtener una conversión profunda y definitiva si no estoy escuchando lo que el Señor me dice? El Señor nos enseña a ser humildes, a ser misericordiosos, a siempre estar atento a lo que el otro necesita. ¿Y cómo lo voy a hacer si siempre estoy hablando? Como bien decían, quizá porque sabemos el tema del que nos van a hablar, pero eso no es bueno. O sea, eso a fin de cuentas cae uno en la soberbia.
Y el Señor muchas veces nos habla por medio precisamente de esa invitación o de ese mensaje, ese comentario que tiene alguno de nuestros hijos, nuestro esposo, padres, hermanos, en fin. ¿Y cómo vamos a recibir ese mensaje? Si, al menos yo, ¿cómo lo voy a recibir si no sé escuchar? Entonces, y sí, también el Señor nos habla por medio de ese evangelio, por medio de esa hora santa, por medio de esa homilía de algún sacerdote, en fin, en un retiro. Él siempre nos está hablando, hermanos. Él siempre nos está hablando. Y pues yo, de verdad, siento que tengo que practicar mucho la escucha. Tengo que callarme, tengo que ser más humilde y de verdad solamente, como decía acá, callar, volver a callar y escuchar. Y si es necesario, solamente preguntar, ¿verdad? O sea, no opinar, porque no es eso lo que la gente quiere, ni lo que el Señor quiere. Él quiere que lo escuchemos para que hagamos lo que Él nos está pidiendo. Y bueno, y claro, pues dice por medio de todos los medios que él elija, sí, definitivamente, como les decía ahorita, en nuestras catequesis, en nuestros cursos de formación, en ese mensaje o en ese comentario o en esa corrección fraterna que nos puede hacer ya sea un hermano de la casita o un hermano de sangre, en fin, o sea, el Señor siempre va a elegir el mejor medio para hablarnos. Entonces, pero para poderlo escuchar tenemos que estar calladitos. Y sí, también en el inciso C, claro que me doy cuenta que mi camino en la vida cristiana siempre será una constante ir y venir, ¿no? De recibir, de pronto nos sentimos tan plenos, tan felices, decimos, wow, Señor, no te mides con todos los regalos que yo recibo, pero luego nos llega también la prueba y a veces no es fácil, pero de verdad, si lo ofrecemos y la vivimos esa prueba, por más fuerte que sea, de la mano del Señor, saldremos adelante, victoriosos, hermanos, y con esa paz y esa tranquilidad que solo Él nos puede dar. Nadie más en este mundo, en esta tierra, puede darnos esa paz como lo sintieron, ¿verdad? Esos apóstoles que pudieron ver y escuchar esa voz de Dios. Entonces, así igual que ellos se querían quedar ahí, Pedro decía, aquí va, hagamos 3 chozas para quedarnos aquí. Entonces, ¿cuántas veces no nos queremos quedar ahí, verdad? Pero también en la prueba tenemos que querernos quedar siempre al lado de nuestro Señor. Y estoy cumpliendo debidamente con mis deberes apostólicos. Bueno, pues sí, definitivamente es una constante, ¿no? Estar preparándonos, estar queriendo, ¿cómo se me fue la palabra? Querer estar siempre serle agradable al Señor por medio de sacrificios, por medio de la labor que Él nos ponga, que ejerzamos, ¿verdad? Entonces, obviamente, con esas horas santas, recibiendo la Eucaristía, si es posible, diariamente, pero sobre todo, como siempre lo decimos, en el servicio, siempre en el servicio con el hermano necesitado. Y pues sí, gracias a Dios, soy muy constante, le digo que ese regalo tan grande que el Señor me da del tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que muchas veces las actividades con los hijos pequeños, con el trabajo, en fin, con la familia, con nuestros padres, muchas personas están al cuidado de sus padres, pues no permiten que estemos en vivo, recibiendo estos cursos de formación que es un regalo enorme que tenemos nosotros en este apostolado. Pero pues siempre la invitación de que si no pueden estar presencialmente, podamos escucharlo en algún momentito del día que tengamos disponible. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias, hermanitas. Adelante. Lucy quiere compartir. Gracias, Mari. Sí, un poquitito porque estamos un poco con el tiempo, nos falta mucho.
Y pues aquí en el inciso A, es claro que sí, sí me quedó claro porque em, que el principal obstáculo para mi conversión profunda y definitiva consiste en no saber escuchar eh, y de manera eficaz lo que Cristo nos dice, ¿verdad? Y es que sí, de verdad es tan fácil que las distracciones nos eviten escuchar, ¿verdad? De repente, antes yo pensaba que era algo que nada más a mí me pasaba. Y de repente empiezo a escuchar por todos lados como que casi a todo mundo tiene también esas luchas, pues sí, el que quieres estar ahí, quieres estar en oración, en un diálogo con el Señor y te pueden pasar mil cosas por la mente, ¿verdad? Entonces, de verdad que, qué hermosos regalos que el Señor nos da este, en estos cursos de formación, porque realmente a través de nuestro Padre Fundador lo escuchamos de una manera tan clara, tan hermosa como Él nos explica esos mensajes, ¿verdad? Que el Señor nos ha regalado para llevarnos de la mano en este camino, ¿no? Y también, pues, no solo eso, ¿verdad? Las catequesis y lo que recibimos en la Eucaristía, por medio de nuestros hermanos, pero también nuestro director siempre me recuerdo que todos por años, él siempre nos recomienda meditar con la lección divina, ¿verdad? Porque él, o sea, es de verdad profundizar en ese momento que estás con el Señor y sí, tú también hablarle a Él, pero escucharlo, ¿verdad? Saberlo escuchar. Entonces, sí, esta catequesis yo me la voy a pegar en el refrigerador porque está muy, muy hermosa, muy enriquecedora. Y entonces, pues aquí un poquito en el inciso, o sea, dice, sí, me doy perfecta cuenta de que mi camino en la vida cristiana será una constante alternancia, un permanente ir y venir entre el Tabor y el Gólgota, entre las consolaciones y la cruz, entre recibir regalos y sacrificarme, ¿verdad? Eh, pues es el camino que el Señor nos ha marcado y pues tenemos, de verdad, tengo que estar muy, muy consciente de que es así. La vida del cristiano es así, es de felicidad, de mucha alegría en algunas ocasiones y sí, en la otra, de mucho dolor, pero siempre sabiendo que el Señor pues nos lleva de la mano y nos da la fortaleza para cuando lleguen esos momentos, pues em, sufrirlos con esperanza, ¿verdad? Con esperanza y sabiendo que de verdad, lo que aquí pasemos no es nada, nuestros días son tan poquitos, entonces solo darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite conocer esto, ¿verdad? Y de esta manera, pues, podemos aprovechar de ello. Y pues, em, bueno, creo que es un poquito en el inciso de si estoy cumpliendo debidamente con mis deberes apostólicos, si soy consciente de los dones espirituales que me concede el Señor en la Eucaristía, en una hora santa, rezando el rosario, con devoción, en un retiro, en un encuentro, ¿verdad? Y esto debe estimularme a un mayor sacrificio para que mi labor apostólica pueda dar abundante fruto para la gloria de Dios y la edificación de su reino. Y de verdad es así, ¿no? Cuando hemos tenido la oportunidad de compartir un poquito con nuestros padres fundadores, con las hermanitas de Estela Maris, pues de verdad que uno no encuentra ni qué hacer de la emoción, del gusto con el que te quedas después de haber pasado algún momento con ellos, ¿verdad? Pero también otra vez, sin olvidarnos, sin olvidarme de cuánto ellos se esfuerzan, de cuánto se sacrifican, de cuánto tienen que padecer muchas veces para darnos todo lo que el Señor nos está dando por medio de ellos, ¿verdad? Entonces, pues si ellos no escatiman en, en nada, yo tampoco tengo derecho a hacerlo, ¿verdad? Y que claro que de la manera que ellos lo hacen, pues estoy muy lejos de hacerlo, pero estoy intentando, pues que el Señor me ayude con su gracia, ¿verdad? Para un día hacerlo un poquito mejor que lo he hecho hasta ahora. Adelante, Mari.
Muchas gracias, Lucy. Esas- Bueno, pues yo también me quedo pensando, por ejemplo, en el inciso A. Dice, si me quedó claro que el mayor escollo o la principal problema es el no saber escuchar. Y yo creo que si realmente lo meditaba en ese sentido, cuánto a veces el no saber escuchar apropiadamente es lo que nos causa mayor sufrimiento, especialmente cuando pasamos por momentos difíciles, por situaciones difíciles, ¿no? Y en el inciso B dice, si entendí cómo puedo hacer para escuchar mejor al Señor a través de todos los medios que Él elija para hablarme. Y en ese sentido pensaba, qué bueno es nuestro Padre Dios, que a veces por la situación que estemos pasando, por lo que esté sucediendo, este, no podemos escuchar adecuadamente por X o por Y razón, de tal manera que se nos complica el poder escuchar. Este, igual yo reflexionaba y decía, a veces es como si de pronto se nos bloqueara, ¿verdad? La mente, el corazón, por la situación que estemos pasando o lo que fuera, de tal manera que el Señor usa todas las herramientas posibles, hasta cierto modo, para poder, hacernos llegar su mensaje. Este, eh, y a mí me pasó en ese sentido porque estaba pasando por una situación muy, muy difícil, muy complicada, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y yo le decía, Señor, es que no te entiendo, no sé lo que me pides, no puedo comprender esta situación. Y me sentía en una agonía, literalmente, en una agonía, muy fuerte, muy, muy fuerte, en una sequedad, en un dolor, en un sufrimiento. Y de pronto, en ese dolor tan grande, vi a una persona y me da un abrazo. Este, y es como que el Señor me dice, estoy aquí, no te preocupes. Y más tarde llega otra persona y me da un folletito, un librito. Este, y al momento estaba pues tan sumergida en ese sufrimiento que no podía ni dar tiempo a leerlos tan siquiera. Pero de pronto, ya un poco más relajada, abro aquel folletito y decía un mensaje de Nuestra Señora a Sor Faustina Kowalska. No tengas miedo, yo estoy aquí. Y la respuesta era, Jesús, yo confío en ti. Y cuando pude dar ese yo confío en ti, yo lo pongo en tus manos, sentí la respuesta, sentí hasta cierto modo que son cosas que a veces uno no logra entender, no tiene uno la capacidad, yo lo digo por mí, no tengo la capacidad a veces de entender que son cosas que me sobrepasan y no logro comprenderlas. Pero como el Señor se desvive por mandarme sus mensajes, por no dejarme sola, por hacerme sentir acompañada en sus brazos. Y bueno, yo creo que este, ahí en nuestra debilidad, en el ir del Tabor al Gólgota, no sé, yo siento que esta cuaresma para mí está siendo así, ¿no? Ese ir y venir, pero al mismo tiempo siento que no voy sola, siento que el Señor me lleva en sus brazos y esa es mi fuerza hasta cierto modo. Bueno, el tiempo se nos va y bueno, hay que continuar. Adelante. Gracias, gracias, María. Ujú. Bueno, sí, seguimos con las concordancias del Evangelio, con el Catecismo de la Iglesia Católica y el Canon 444 nos dice, los Evangelios narran en dos momentos solemnes el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios en Juan 3:16 y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Juan 3:18
Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título, Hijo de Dios. El canon 554. A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro, comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Hace referencia a Mateo 16:21. Pedro rechazó este anuncio. Los otros no lo comprendieron mejor. Referencia a Mateo 17:23 y Lucas 9:45. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús. Mateo 17:1-8 y Segunda de Pedro 1:16-18. Sobre una montaña ante 3 testigos elegidos por él: Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida que estaba para cumplirse en Jerusalén. Referencia a Lucas 9:31. Una nube les cambió y se oyó una voz desde el cielo que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Citado en Lucas 9:35. Canon 555. Por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa, nos dice Santo Tomás de Aquino. Suma Teológica 345, 4 y 2. Y también tenemos una oración dentro de este mismo canon. En el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria, en cuanto podían comprenderla. Así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. Eh, Liturgia bizantina, el contagio de la fiesta de la transfiguración. El canon 556. En el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo. En el de la Pascua, la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración, nuestro bautismo. La transfiguración es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Santo Tomás de Aquino. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo, que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora él mismo dice: desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar, el pan desciende para tener hambre, el camino desciende para fatigarse andando, la fuente desciende para sentir la sed. ¿Y tú vas a negarte a sufrir? San Agustín, Sermón 78, 6. Canon 536. El bautismo de Jesús es por su parte la aceptación y la inauguración a su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores.
Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:12, 1:29. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Marcos 10:38 y Lucas 12:50. Viene ya a cumplir toda justicia, es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor, acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. Mateo 3:15 y Mateo 26:39. A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo. Lucas 3:22 y 15:42:1. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a posarse sobre él. Me imagino que es Juan 1:32-33. Sí, Isaías 11:2. De él manará este espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos, que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación. Mateo 3:16. Y el canon 2570 nos dice, cuando Dios lo llama Abraham, se pone en camino como se lo había dicho el Señor. Génesis 12:4. Todo su corazón se somete a la palabra y obedece. La obediencia del corazón a Dios que llama es esencial. Es esencial a la oración. Las palabras tienen un valor relativo. Por eso, la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Hombre de silencio. En cada etapa construye un altar al Señor. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras, una queja velada recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. Génesis 15, 2 al 3. De este modo surge desde el principio uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. Canon 2572. Como última purificación de su fe se le pide al que había recibido las promesas, Hebreo 11:17, que sacrifique al Hijo que Dios le ha dado. Su fe no vacila. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Génesis 2:28. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar a los muertos. Hebreos 11:19. Así, el Padre de los creyentes se hace semejante al Padre, que no perdonará a su propio Hijo, sino que lo entregará por todos nosotros. Romanos 8:32. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. Romanos 4:16 al 21. Canon 2576. Pues bien, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Éxodo 33:11. La oración de Moisés es típica de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Moisés conversaba con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la montaña para escucharle e implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras de Dios y guiarlo. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca habló con él, abiertamente. Números 12:7 al 8. Porque Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Números 12:3. Y el canon 2582 nos dice, Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, los que van tras su rostro, citado en el Salmo 24:6. Su nombre es el Señor, mi Dios. Anuncia el grito del pueblo del pueblo en respuesta a su oración sobre el Monte Carmelo, en Primera de Reyes 18:39. Y Santiago nos remite a él para incitarnos a orar. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Santiago 15:16 al 18. Y reflexionando con la Gran Cruzada en nuestro mensaje 74 del libro Hijos de la Luz,
Hagan de todos sus pecados, de toda su vida pasada, un trampolín para amarme mejor, porque se beneficiarán, ya que el amor es siempre una transfiguración. Recuerden que el amor no es egoísta ni calculador y siempre está pronto a socorrer. En el cielo no hay sino amor. Este amor yo lo traigo a los hombres, en tanto que Satanás siembra el odio, la guerra, el caos, la mentira y el pecado. Son dos campos, escojan. Si escogen el amor, no se queden tímidamente como a la orilla. Entren con decisión en el cambio, en el camino de los valientes, de los fuertes, y consideren el cielo de mi vida. ¿Qué ven? ¿Mi nacimiento miserable? ¿La vida oculta y pobre? ¿La revelación manifiesta o la muerte ignominiosa? En todo esto se encuentra visible el sello del amor, el amor de mi Padre a cada uno de ustedes, que hoy lee estas líneas. Hijo mío, regocíjate y responde al torrente de mis gracias. Y bueno, vamos a ver la virtud del mes. Durante el mes de marzo practicaremos el sacrificio. Y esta semana veremos el Canon 2099 que dice lo siguiente. Es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Toda acción realizada para unirse a Dios en la Santa Comunión y poder ser bienaventurado es un verdadero sacrificio, decía San Agustín. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto. En Mis ovejas conocen mi voz, 18. Por eso es preciso unirse cada vez más en mayor intimidad a mí, profundamente, como estuvo y está unida a mí mi Madre María, unida en el ofrecimiento, en el dolor, en la alegría, en el amor. Por todo esto es que les insisto en pedirles un acto de fe, de esperanza, de amor y de abandono, en reparación por las ofensas y sacrilegios que continuamente se cometen contra mí. De ese modo se entregan a mí en forma operante, para que el aceptar mi voluntad se transforme en comunión perfecta. Cuando el amor es verdadero, ardiente, el hacer mi voluntad viene a ser para el alma como una segunda naturaleza, una necesidad esencial, del mismo modo que el amante tiende hacia el amado, de manera que no puede vivir lejos de aquel a quien ama. Los propósitos semanales. Con el Evangelio me esforzaré a aprender a escuchar a Jesucristo y a todos los que me rodean. Trabajaré en cultivar mi silencio interior a fin de leer y escuchar con más atención las Sagradas Escrituras, las oraciones de la misa, la liturgia de las horas. De ese modo podré ir construyendo cada día en mi vida el reino de Dios. Asistiremos con la mayor frecuencia posible a los cursos de formación del apostolado y promoveremos entre los sanhermanos su asistencia. Con la virtud del mes revisaré cada día de qué modo puedo negarme a mí mismo para unirme más a Cristo. Me esforzaré por realizar con mayor entrega y sacrificio todas las actividades, el trabajo y el servicio a los que me rodean, entregándoselo con gratitud a Dios por todos sus beneficios. Y nos ponemos de pie para hacer nuestra consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable Corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor,
Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo, renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz, siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estar un viernes más unidos en oración con nosotros y aprendiendo de tanto que tiene el Señor por mostrarnos. Bueno, y los invitamos a continuación a nuestra hora santa del apostolado con nuestro Padre Renzo y la congregación de las Estelas Mar. Hasta la próxima semana, si Dios permite. Así es, entonces pues vámonos para adorar a nuestro Señor con, con nuestros hermanitos y nuestro Padre Fundador. Que pasen un bonito fin de semana. Bendiciones.